Bien, muy buenas tardes a todos los participantes que nos acompañan a lo largo de todo Chile. Mi nombre es Rodrigo Barrientos Núñez, abogado, coordinador del área de integridad y probidad de la Asociación Chilena de Municipalidades. Tenemos muchos asistentes, la mayoría o gran parte trabajan en el área de transparencia municipal, pero tenemos también alcaldes, concejales, funcionarios de otras unidades de todos los municipios del país. Así que a nombre de la Asociación Chilena de Municipalidades, bienvenidos a esta nueva charla, este nuevo encuentro de la Comisión de Probidad que estamos trabajando. Para ello, doy en primer lugar el pase a la presidenta de la Comisión de Probidad e Integridad de la Asociación Chilena de Municipalidades, la alcaldesa doña Javiera Yáñez de Curacao de Vélez. Muy buenas tardes, alcaldesa. Bienvenida para que nos dé el inicio a esta actividad. Bueno, muy buenas tardes, Rodrigo. Muy buenas tardes, Maximiliano, que nos acompaña del Consejo para la Transparencia, a nombre de la Asociación Chilena de Municipalidades, aquí desde Chiloé, con un temporal 18 desatado en el sur. Le doy la más cordial bienvenida. Veo a 61 participantes conectados, funcionarios y funcionarias de las distintas municipalidades del país. Bueno, junto al alcalde de Peñaflor, a través de esta comisión de ética de integridad que está muy bien dirigida por don Rodrigo Barrientos, quien es una persona desde la Asociación Chilena de Municipalidades, quien ha liderado, nos ha acompañado en los distintos procesos que estimamos como municipios importante conocer, que es importante conversar, es importante el avance de las nuevas tecnologías, el avance en el proceso de transformación digital que están teniendo que estamos teniendo todos los municipios y por supuesto poder conversar de las distintas herramientas que existen y también aprovechando que está el Consejo para la Transparencia, conversar de una situación que afecta a las municipalidades del país, que dice relación con el exceso de solicitudes que muchas veces se hacen en forma maliciosa a los servicios y que de manera indebida muchas veces hace que los funcionarios tengan que recoger información para responder una innumerable cantidad de ingresos, de solicitudes a través de transparencia. No nos parece mal que existan estas herramientas, lo que creemos es que hay que fortalecer el rol de poder generar, saber quién está detrás de la consulta, detrás de un escritorio y que se haga a lo menos con identificación de clave única y sabemos que esta es una solicitud que vamos a hacer desde los municipios al legislador porque hay que hacer un cambio de normativa para poder cambiar estas solicitudes que se hacen a través de transparencia. Así que un cordial saludo a nombre de la comisión, también del alcalde de Peñaflor. Hemos estado trabajando junto a don Rodrigo Barrientos para poder generar esta instancia de capacitación y otras instancias que se vienen más adelante también para trabajar con Contraloría, con el Consejo de Defensa del Estado y por supuesto también con el Consejo para la Transparencia. Así que espero que sea de mucha utilidad. A nombre de la Asociación Chilena de Municipalidades seguiremos concentrados en poder apoyar a cada uno de los municipios del país. Bien, pues muchas gracias, alcaldesa. Desearle ahí también unas lindas fiestas chilotas entre medio del temporal, pero ustedes están acostumbrados a la lluvia y la adversidad del clima, pero aún así yo sé que las fiestas se celebran de muy linda forma en Chiloé y en el sur de Chile. Y bueno, para irnos ya al tema concreto, vamos a hablar sobre una materia que es muy nueva, que se denomina transparencia algorítmica. Yo cuando escuché eso hace un par de meses en una reunión que tuvimos con Maximiliano, la verdad que todos los que estábamos en la reunión dijimos esto, nos sonaba muy extraño, como venido del espacio, digamos, del ciberespacio. Pero bueno, son las nuevas tecnologías, como decía la alcaldesa, las nuevas herramientas, los nuevos desafíos a los que tenemos que los servicios públicos y las municipalidades estar conociendo, porque obviamente ya sabemos, por ejemplo, que el próximo año entra una legislación absolutamente nueva que tiene que ver con protección de datos personales. Va a ser una gran tarea prepararnos todo el año para ver cómo incorporamos esa normativa a los municipios. Y bueno, aquí el Consejo está trabajando esta materia que, como decía, es muy novedosa, es muy importante porque viene con los cambios que se avecinan en el futuro. Así que a nombre de la Asociación Chilena, Maximiliano, muy bienvenido a acompañarnos en esta exposición y a escucharte, porque tú eres el experto y tú nos vas a ilustrar hacia dónde vamos con este nuevo desafío, este nuevo paradigma. Así que muy bienvenido.
Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, alcaldesa, por la bienvenida. Nosotros como Consejo para la Transparencia estamos tremendamente contentos de que se puedan generar estos espacios de conversación, de diálogo, de capacitación en una materia, como bien decía Rodrigo, tan novedosa que si bien muchas de las cosas que les voy a contar a continuación no son necesariamente obligaciones legales, son recomendaciones que entrega el Consejo para la Transparencia. Les aseguro que si nos reencontramos en un par de años más, esta capacitación va a estar cargada quizás de obligaciones que tienen que ver justamente con los temas asociados por un lado de la transformación digital, pero también respecto a lo que nos convoca hoy, que es la transparencia algorítmica, ¿cierto? Un concepto que, como bien decía Rodrigo, pareciera ser de una película de ciencia ficción, ¿cierto? Pareciera ser una cuestión que viene de otro planeta, pero créanme que esto ya llegó. El uso de los algoritmos, el uso de los sistemas de decisión automatizadas al interior de las instituciones públicas es algo que ya está sucediendo y también es importante desde el punto de vista de los órganos de control externo, la Contraloría por parte del Consejo como un control administrativo de la ley de transparencia, poner ciertas alertas, poner ciertas o dar ciertas luces de cuáles son los temas que se avecinan y que probablemente pudieran transformarse posteriormente en obligaciones para las instituciones, pensando particularmente en lo que nos convoca hoy, que es el uso de los algoritmos o los sistemas de decisión automatizadas al interior de las instituciones públicas. Así que en esta jornada de capacitación yo pretendo tener a más o menos una hora de presentación expositiva y luego de la presentación poder abrir el espacio para dudas, para consultas, para preguntas en el marco, por cierto, de las recomendaciones del Consejo y la temática que nos convoca el día de hoy. Así que sin más, tengo aquí una presentación que, por cierto, se las vamos a compartir mediante Rodrigo para que también ahí tengan acceso tanto a esta presentación que yo les voy a mostrar ahora, como también a un documento que nosotros desde el Consejo para la Transparencia elaboramos en materia de transparencia algorítmica. Solo antes de comenzar, recordar en términos generales cuál es el rol de nuestra institución, de nuestra corporación, el Consejo para la Transparencia, como el órgano garante del derecho de acceso a la información pública. Ustedes saben que desde el año 2008 existe una ley de transparencia, la cual entró en vigencia el año 2009, ¿cierto? Y entre otras obligaciones que establece, por un lado la obligación de la transparencia activa y de la transparencia pasiva, o el derecho de acceso a la información, como dos grandes obligaciones legales que tienen los sujetos obligados, que son las instituciones públicas, la ley de transparencia también crea a un organismo público mandatado a supervigilar el cumplimiento de esta ley. Y esta institución es la que yo estoy representando ahora, que es el Consejo para la Transparencia, y que en esencia tiene tres funciones principales. Por un lado, resolver los amparos que ingresan al Consejo en cuanto a denegaciones infundadas de acceso a la información por parte de los sujetos obligados y que son reclamados ante el Consejo, ¿cierto? Mediante un amparo por parte de algún solicitante de acceso a la información. Ese es nuestro rol garante de este derecho. Un segundo rol que tiene el Consejo para la Transparencia tiene que ver con el rol fiscalizador, ¿cierto?, del cumplimiento de las obligaciones que establece la ley de transparencia, tanto respecto a la transparencia activa. Nosotros tenemos un equipo de fiscalización bien robusto que todos los meses fiscaliza que las obligaciones establecidas en la ley respecto a la transparencia activa se cumplan por parte de las instituciones públicas y también fiscalizamos que existan adecuados mecanismos de acceso a la información en virtud de las obligaciones legales que establece la normativa. ¿Ya? La alcaldesa lo decía en un inicio, que sabemos que muchos de los requerimientos de las municipalidades o de los sujetos obligados tiene que ver con que se identifique la persona, ¿cierto?, que está detrás de la solicitud de acceso a la información, pero actualmente la ley de transparencia no establece como una obligación, de hecho es una falta a la normativa, que exista la clave única como un mecanismo de identificación, entre otras cosas más que son materias propias del procedimiento administrativo de acceso a la información. ¿Ya? Pero sin perjuicio de aquello, el Consejo fiscaliza justamente que se cumpla con las respuestas a las solicitudes de acceso a la información por parte de la ciudadanía o de las personas que hacen uso de la ley de transparencia. Y el tercer gran rol, y yo creo que es lo que nos convoca el día de hoy, tiene que ver con el rol promotor, ¿cierto?, de la transparencia y del ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información que tiene el Consejo para la Transparencia. Y esto se traduce concretamente en que el Consejo está mandatado por ley
para hacer permanentemente acciones de promoción y de formación, de capacitación, tanto a los sujetos obligados, tanto a las instituciones públicas, como también a los usuarios y usuarias de la ley de transparencia. La alcaldesa decía también en sus palabras iniciales, una de las cosas que siempre son un desafío permanente por parte de las personas que implementan las leyes de transparencia en las instituciones y tiene que ver respecto a cómo formamos y educamos también a la ciudadanía respecto a un buen uso de la ley de transparencia. Y eso, por cierto, también es un desafío que no solamente nos compete a nosotros como consejo, ¿cierto?, de promover y difundir el buen uso de la ley de transparencia, sino que también creemos que es importante que quienes implementan estas leyes en las instituciones públicas también tengan un rol de alguna forma de educar a la ciudadanía respecto al buen uso de esta normativa. Así que eso quería mencionar antes de iniciar la presentación y también para que un poco se entienda por qué el Consejo para la Transparencia está elaborando estas recomendaciones sobre transparencia algorítmica, que como bien decía Rodrigo en un inicio, es un tema tremendamente nuevo, ¿ya? Es un tema que en muchos aspectos todavía no está muy bien regulado y es por eso que el Consejo para la Transparencia, en virtud de las atribuciones que le entrega la Ley de Transparencia, da a conocer estas recomendaciones que, insisto, no son obligaciones legales, pero sí son buenas prácticas y orientaciones para que las instituciones públicas que ya están avanzando quizás en materias relacionadas al uso de sistemas de decisiones automatizadas al interior de las instituciones públicas puedan tomar en consideración estas recomendaciones en virtud de las obligaciones que establece tanto la Ley de Transparencia como otras normativas también que tienen que ver con estos temas. Por ejemplo, la Ley de Protección de Datos Personales, que está en un proceso de implementación, o la Ley de Transformación Digital, que también va a hacer ajustes bastante sustantivos al procedimiento administrativo al interior de las instituciones públicas. Así que sin más que agregar y solamente recordar que esta presentación y las recomendaciones se las vamos a enviar a sus correos electrónicos. Primero quería tomarme un tiempo para también señalar un poco de dónde nace, ¿cierto?, el interés institucional del Consejo para la Transparencia respecto a dar a conocer justamente estas recomendaciones en transparencia algorítmica. Y esto se fundamenta principalmente en un informe y un estudio que se elaboró el año 2020 y el año 2021 respecto a un trabajo que el Consejo para la Transparencia ha elaborado conjuntamente con la Universidad Adolfo Ibáñez y que tenía como primera intención en un inicio hacer un levantamiento, un diagnóstico respecto a cuántas instituciones públicas estaban utilizando sistemas de decisiones automatizadas y que estaban siendo utilizados principalmente para hacer asignaciones de subsidios o beneficios o algunos beneficios propios justamente del rol que tiene cada una de las instituciones. Los sistemas de decisiones automatizadas son sistemas principalmente informáticos que cumplen un rol muchas veces relevante porque son tomadores de decisiones respecto a criterios técnicos y objetivos que existen en distintas, por ejemplo, postulaciones a becas, subsidios o beneficios por parte de la ciudadanía. Y desde ese punto de vista, se detectó el año 2020, ¿cierto?, que existían 92 sistemas de decisiones automatizadas al interior de las instituciones públicas, cifra que creció a 117 sistemas el año 2024. Y yo les aseguro que este año 2025 ya estamos acercándonos probablemente a 150 sistemas de decisiones automatizadas que están al interior de las instituciones públicas. Este estudio inicial, que se hizo conjuntamente con la Universidad Adolfo Ibáñez, nos dio a conocer que a propósito de la existencia de estos sistemas de decisiones automatizadas al interior de las instituciones públicas, al interior de la administración pública, se detectaron algunas dificultades que tienen que ver de alguna manera con el ejercicio de transparencia y derecho de acceso a la información pública. Por ejemplo, una de las dificultades detectadas por este estudio tiene que ver con una ausencia generalizada de información respecto a la existencia de estos sistemas y el propósito o el uso que tienen justamente los sistemas de decisión automatizadas al interior de las instituciones públicas.
Piensen ustedes, por ejemplo, en el uso de algoritmos o de sistemas que ayuden a que el registro social de hogares, ¿cierto?, del Ministerio de Desarrollo Social, tenga la posibilidad de automáticamente categorizar a una persona postulante dentro de un nivel de vulnerabilidad. Detrás de ese ejercicio que tiene el registro social de hogares, ¿cierto? Hay un sistema automatizado de decisión que, en base a los datos que ingresa, en este caso, el ciudadano o ciudadana, automáticamente con eso da una primera luz de cuál es el nivel de vulnerabilidad inicial que tiene justamente esta persona en virtud de los datos que ingresó, ¿cierto? Podemos encontrar, por ejemplo, también en el servicio de impuestos internos, ¿cierto? A propósito también del rol que tiene esta institución, el cómo también se van utilizando ciertos algoritmos para, por ejemplo, detectar posibles contribuyentes que puedan estar quizás evadiendo alguna obligación tributaria, entre otras cosas. Entonces, en el momento que nos queda más adelante en estos minutos, también les vamos a dar algunos ejemplos que tienen que ver con cómo concretamente esto que parece ciencia ficción, ¿cierto? Que es el uso de los algoritmos, el uso de los sistemas de decisión automatizada, están muchas veces más presentes de lo que creemos. En virtud de eso, entonces, como yo les contaba, una de las principales dificultades tiene que ver con ausencia generalizada de información sobre estos sistemas, lo que impacta directamente en una deficiente rendición de cuentas respecto a el uso de estos sistemas muchas veces. El Consejo, a través de este estudio, junto con la Universidad Adolfo Ibáñez, también detectó que pudiera eventualmente, en virtud de esta falta de acceso a la información, un posible impacto en los principios de publicidad y en el ejercicio del derecho de acceso a la información que establece particularmente la ley de transparencia, y también de alguna forma la existencia de estos sistemas muchas veces por su complejidad respecto a comprender cómo funcionan, se transformaban en un espacio opaco, ¿cierto?, respecto a la existencia y el uso de estos sistemas, lo que en consecuencia puede eventualmente afectar derechos fundamentales. ¿Ya? Entonces, a propósito del uso de los sistemas de decisiones automatizadas, el uso de los algoritmos, ¿cierto?, al interior de las instituciones públicas, podemos desprender una serie de dificultades y, e insisto en lo mismo, llamados de atención o alertas que de alguna forma nos llaman a que las instituciones que de alguna manera velamos por estos derechos que tienen que ver con la publicidad y el ejercicio del derecho de acceso a la información, al menos tomemos ciertas decisiones respecto a, por ejemplo, establecer orientaciones y recomendaciones, que es un poco lo que les vengo yo a comentar en la sesión de hoy. Sumado a eso, también en la Política Nacional de Inteligencia Artificial, liderada principalmente por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y el Ministerio de Hacienda, también se plantean ciertos ejes de acción que justamente tienen que ver, por un lado, con la modernización del Estado en términos generales, pero particularmente respecto al uso de herramientas de inteligencia artificial al interior de las instituciones públicas que están obviamente vinculadas con la modernización de ciertos procedimientos, de ciertos procesos específicos que naturalmente tienen todas las instituciones públicas. Y en ese sentido, hay dos ejes concretos dentro de este contexto que tiene que ver el eje primero, ¿cierto?, con desarrollar herramientas para el uso ético de la inteligencia artificial en el Estado, ¿ya? Entendiendo que la inteligencia artificial es una herramienta que, por cierto, ayuda sustantivamente a que las instituciones públicas podamos hacer mejor nuestro trabajo, siempre está aquí el llamado de atención respecto a hacer un uso ético de estas herramientas que de alguna forma nos pueden facilitar la toma de decisiones públicas. Y un segundo eje también que está liderado por los ministerios que yo les mencionaba, de Ciencia y de Hacienda, tiene que ver con acelerar la modernización del Estado mediante la inteligencia artificial, ¿cierto? Y de alguna forma también aquí lo que se busca es poder levantar un registro abierto de algoritmos de uso público que permita la reutilización de la administración del Estado replicando casos de éxito. Nosotros hemos evidenciado que existen una serie de instituciones que ya están utilizando la inteligencia artificial o, de alguna forma, los sistemas de decisión automatizadas al interior de las instituciones, y creemos que a partir de la experiencia que han tenido distintas instituciones públicas también se pueden replicar casos de éxito y también ir profundizando de mejor forma en la elaboración de estándares respecto, por cierto, al uso ético de la inteligencia artificial al interior de las instituciones públicas, considerando, por cierto, las normativas existentes en torno a la transparencia, el acceso a la información, la transformación digital y también
la protección de datos personales, que son normas que debemos cumplir igualmente sin perjuicio del uso de inteligencia artificial que tengamos dentro de los procedimientos administrativos al interior de las instituciones públicas. Y también aquí hay otro elemento importante que tiene que ver con la publicación de la circular 711 del Ministerio de Hacienda y de la SECPRES, que planteaba lineamientos para el uso de herramientas de inteligencia artificial en el sector público y que, entre otras cosas, en virtud de lo que nos convoca, respecto a la transparencia y la explicabilidad de la existencia de estos sistemas, esta circular lo que señala es que se debe informar a través de mecanismos idóneos y de fácil acceso a la ciudadanía, a los usuarios y usuarias de las distintas instituciones, ¿cierto? Sobre las herramientas de inteligencia artificial que se utilizan dentro de los procesos, ya sea para la provisión de servicios públicos o en el apoyo a la toma de decisiones, ¿cierto? De los organismos de la administración del Estado. Y esto también es importante reforzarlo porque el uso de la inteligencia artificial o de los sistemas de decisión automatizadas al interior de las instituciones públicas puede servir por una parte para mejorar procedimientos administrativos respecto a ciertas cosas específicas, por ejemplo, contratación de personal, entrega de subsidios y beneficios, compras públicas, etcétera, pero también el uso de herramientas de inteligencia artificial puede colaborar o apoyar a la toma de decisiones públicas. ¿Ya? Entonces, nos vamos a encontrar, yo creo que ya nos encontramos, es cierto, en algunos casos, pero nos vamos a encontrar más frecuentemente con muchas veces el uso de algoritmos para la toma de decisiones públicas que, por cierto, afectan derechos de personas, ¿no? Que pueden de alguna manera tener un impacto importante en los usuarios y usuarias de distintos servicios públicos. Entonces, este deber de informar es uno de los primeros elementos dentro de la línea de transparencia y explicabilidad que entrega esta circular del Ministerio de Ciencia y de la SECPRES, ya que también se los vamos a compartir posteriormente a esta charla. El segundo elemento importante es poder comunicar a través de canales idóneos y el lenguaje claro y de fácil acceso si se utilizan herramientas de inteligencia artificial y cuál es la relación que tienen con la ciudadanía. Por ejemplo, el uso de los chatbots o asistentes virtuales o sistemas automatizados, por ejemplo, para la atención de público, para la entrega de números de atención o muchas veces para la entrega de horas médicas en los centros de salud. Ya hemos detectado que ya se están utilizando sistemas que asignan de alguna manera em, algún tipo de hora médica o algún beneficio o ayudan justamente a poder facilitar la entrega de algún servicio en particular. Entonces, la comunicación del uso de estas herramientas, como por ejemplo los chatbots, ¿cierto? Que son también de un uso bastante frecuente en algunas instituciones públicas o de los asistentes virtuales, es importante que sean comunicados a la ciudadanía y que si la ciudadanía se acerca a una institución pública a través de algún chat virtual o un asistente virtual, la ciudadanía tenga conocimiento de que quien está detrás de eso es una inteligencia artificial y no es un funcionario o funcionaria pública. ¿Ya? Yo creo que estamos todos de alguna forma familiarizados en algún aspecto de nuestras vidas con alguno de estos chats virtuales o asistentes virtuales. ¿Ya? Cuando compramos un pasaje aéreo, por ejemplo, la aerolínea LATAM, ¿cierto? Nos envía a través de WhatsApp, ¿cierto? A través del uso de una herramienta de inteligencia artificial en donde nos preguntan si queremos agregar más equipaje en la cabina o si queremos cambiar de asiento y esas cosas, ¿cierto? Y ya estamos viendo que se utilizan en esos aspectos específicos. O cuando hacemos una compra, por ejemplo, en alguna tienda del retail, también vemos que cuando nos va llegando la compra o viene en camino, también se hace uso de estas herramientas justamente para facilitar la experiencia del cliente en esta materia. Y si lo traspasamos a las instituciones públicas, nosotros hemos visto que hay algunas municipalidades, yo no sé si alguna de las que están aquí presentes las utiliza, los chats virtuales justamente para comunicarse con la ciudadanía y también tener un espacio de conversación justamente con los ciudadanos y ciudadanas respecto a alguna duda, alguna consulta que tengan los vecinos y vecinas con algún aspecto de la gestión de la municipalidad. Entonces también hemos evidenciado que hay municipalidades que ya están utilizando los asistentes virtuales en la comunicación con la ciudadanía. Así que por eso les digo que este es un tema que ya está de a poco entrando con bastante fuerza.
Y una tercera línea que tiene que ver con la transparencia y la explicabilidad en el uso de las herramientas de inteligencia artificial tiene que ver justamente con poder poner a disposición de la ciudadanía y de los usuarios y usuarias la manera en que impactan eventualmente estas herramientas de inteligencia artificial, perdón, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos, ¿cierto? Y cómo de alguna manera esto impacta en los procesos de toma de decisiones por parte de las instituciones que, como yo les decía en algún momento, pueden afectar derechos fundamentales de las personas. ¿Ya? Una herramienta de inteligencia artificial dentro de un proceso de postulación de alguna beca por parte del Ministerio de Educación, por ejemplo, puede tomar una decisión de dejar afuera a una persona de algún beneficio por parte de la Junaed, por ejemplo. Si lo traspasamos al mundo municipal, también el uso de inteligencia artificial pudiera eventualmente tomar la decisión de incorporar o excluir eventualmente un vecino o vecina para la postulación de un fondo concursable, ¿ya? Porque de alguna manera muchas veces se utilizan estas herramientas de inteligencia artificial para examinar objetivamente criterios de admisibilidad, ¿cierto? En la postulación a algún fondo concursable, algún subsidio, algún beneficio. Entonces, también en esos espacios específicos de los procedimientos administrativos también se ha visto que se ha utilizado como apoyo y colaboración a la toma de decisiones públicas el uso de estas herramientas, ¿ya? Espero que hasta el momento se entienda todo, que no está hablando en chino mandarín todavía, pero perfecto, se entiende muy bien Rodrigo, pero la idea es poder de a poquito ir comentándoles un poco hacia dónde va justamente estos temas que tienen que ver con el uso de estas herramientas al interior de las instituciones y particularmente en los procesos de tomas de decisiones o en los procedimientos administrativos específicos. Y aquí algunas pequeñas noticias que tienen que ver justamente con lo que yo les voy a presentar, que tiene que ver con estas herramientas o recomendaciones, mejor dicho, en el marco de esta guía que el Consejo para la Transparencia elaboró en materia de transparencia algorítmica. Nosotros el año 2022 hicimos un proceso participativo en la elaboración de estas recomendaciones, donde participaron 25 instituciones públicas, se realizaron mesas de trabajo, y cuatro instituciones públicas realizaron un pilotaje publicando información respecto al uso de sus sistemas automatizados de decisión, ¿ya? Que son esas cuatro instituciones que están ahí: la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, la Subsecretaría de Evaluación Social, el Instituto de Previsión Social y la Superintendencia de Salud. Entonces, a partir de esta experiencia, de este pilotaje respecto a la publicidad de información en el uso de estos sistemas automatizados de decisión de estas instituciones públicas, se comenzó a trabajar justamente en las recomendaciones del Consejo para la Transparencia en esta materia, las cuales fueron aprobadas por una resolución exenta y publicadas en el Diario Oficial el año 2024, y que, ojo con esto es tremendamente importante, abordan de manera pionera en América Latina la transparencia en el uso de los sistemas de decisión automatizados por parte de los sujetos obligados de la Ley de Transparencia. Y esto es una tremenda buena noticia para el Estado de Chile, porque habla de cómo el Estado de Chile se está tomando en serio también el uso de los sistemas de decisión automatizada y la transparencia algorítmica en las decisiones públicas, y cómo también es importante entregar acceso a la información respecto al uso de estos sistemas. Y en ese sentido nosotros somos pioneros en América Latina, y yo me atrevería a decir que incluso comparándonos con los países más desarrollados, estamos también bastante a la vanguardia respecto a la existencia de estas recomendaciones en materia de transparencia en el uso de los sistemas de decisión automatizada. Y particularmente también el Consejo, a inicios de este año, en marzo del 2025, quizás a alguno de ustedes les llegó este oficio, se hizo también una encuesta bastante inicial, también con un foco de diagnóstico, para evidenciar cuál es el grado de conocimiento y el nivel de implementación de las recomendaciones, particularmente de los sujetos obligados en esta materia, ¿ya? Como les decía en un principio, y les vuelvo a reiterar, todo lo que estamos conversando ahora es en esencia recomendaciones, ¿cierto? Y por ende tiene mucho que ver con buenas prácticas y con experiencias que de alguna u otra forma no necesariamente tiene que ver con obligaciones propias de la ley de transparencia, ¿ah? Y aquí yo más adelante voy a hacer estas distinciones de qué elementos de las recomendaciones son obligaciones que están establecidas en la ley de transparencia y cuáles son también recomendaciones propiamente tal. Bien, les voy a dejar aquí
el pequeño pantallazo, ¿cierto?, de esta guía que está disponible en nuestro sitio web www.consejotransparencia.cl, consejo con S porque no es el consejo municipal, ¿cierto? www.consejotransparencia.cl. Ustedes pueden descargar esta guía para la adopción de las recomendaciones del Consejo sobre transparencia algorítmica, que es una guía bastante didáctica, bastante conceptual respecto a las recomendaciones que elaboró el Consejo para la Transparencia, que yo por cierto se las voy a explicar en esta presentación, pero si ustedes quieren tener también este material para poder comenzar a adentrarse en estos temas y para poder empezar a investigar respecto a esta temática tan novedosa que es la transparencia algorítmica, las y los invito a que puedan ingresar a nuestro sitio web y descargar, obviamente de forma gratuita, esta guía que está disponible para todas las personas. Y aquí les voy a comentar yo más o menos cómo se estructura justamente esta recomendación, ¿cierto?, del consejo. Y como yo les contaba, tiene esta guía dos partes, ¿cierto? Dos acápites. Una primera parte respecto a cuáles son las normas vinculantes, cuáles son las obligaciones legales relacionadas con la transparencia algorítmica, tanto en transparencia activa como en derecho de acceso a la información, y la forma de abordar justamente estas normas vinculantes que ya establece la ley de transparencia y la jurisprudencia del Consejo para la Transparencia como obligaciones en materia de acceso a la información. Entonces, en esta primera parte ustedes van a encontrar todas las obligaciones legales en transparencia activa y en derecho de acceso a la información que aplican particularmente a los sistemas de decisiones automatizadas o el uso de inteligencia artificial al interior de las instituciones públicas. Entonces, eso van a encontrar en esta primera parte de la guía o las recomendaciones. Y una segunda parte tiene que ver con las buenas prácticas, ¿cierto? Las recomendaciones propiamente tal, que están destinadas a que las instituciones públicas, bajo la ley de transparencia, avancen en torno a la transparencia y la publicidad de los sistemas de decisiones automatizadas o semiautomatizadas que utilizan, estableciendo esta segunda parte una serie de buenas prácticas no vinculantes, recomendaciones, ¿cierto?, que las instituciones deben considerar justamente para poder avanzar en la temática que tiene que ver con el uso de inteligencia artificial o de sistemas de decisión automatizados. Entonces, ojo también que en base a lo que yo les comento ahora, hay elementos que ya son obligaciones legales que tienen que ver justamente y tienen que aplicarse a los sistemas de decisiones automatizadas, y también hay algunas cosas que pudiéramos considerar y que el Consejo considera que si bien no son buenas, perdón, si bien no son obligaciones legales, sí pueden ser consideradas buenas prácticas. Y también se las voy a comentar a lo largo de esta presentación. En cuanto a los aspectos generales, ¿cierto?, de las recomendaciones del Consejo sobre transparencia algorítmica, hay una consideración general, por supuesto, que son aplicables respecto a los usos, al uso de los sistemas de decisiones automatizadas que dispone particularmente la Constitución Política de la República y la Ley de Transparencia. Y el ámbito de aplicación, por cierto, es a los sujetos obligados, a las instituciones públicas que utilicen sistemas de decisiones automatizadas o semiautomatizadas al interior de sus procedimientos administrativos o eventualmente como apoyo y colaboración para la toma de decisiones públicas. Hay algunas definiciones que, por cierto, yo también ya se las adelanté un poco, que tiene que ver con esta palabra clave, ¿cierto? Que es los sistemas de decisiones automatizadas y semiautomatizadas. Cuando hablamos de transparencia algorítmica, en virtud de las recomendaciones del Consejo, estamos hablando particularmente de la transparencia aplicada a los sistemas de decisiones automatizadas y semiautomatizadas. Eso es concretamente lo que se busca transparentar a propósito de estas recomendaciones. ¿Y qué es un sistema de decisión automatizada o semiautomatizada? Y esto es, yo creo, una de las cosas claves de esta recomendación, el que establece concretamente cuál es esta definición. ¿Ya? Y los sistemas de decisiones automatizadas o semiautomatizadas es cualquier tecnología, sistema o proceso que, mediante un sistema informático, ayude, asista, apoye o reemplace la toma de decisiones por parte de un individuo, de una institución pública, un funcionario o funcionaria pública, que se desempeña como un sujeto obligado y que luego se plasma esto en un acto administrativo. ¿Ya? Ojo con eso, cuando hablamos de un sistema de decisiones automatizadas, hacemos referencia a este sistema tecnológico que ayuda, asista, apoya o reemplace la toma de decisión por parte de un individuo y que esa decisión se plasma
directa o indirectamente, o es un insumo que se plasma en un acto administrativo o en un acto con efectos jurídicos para el caso de la entidad que no dicte actos administrativos propiamente tal. Estamos pensando, por ejemplo, en corporaciones municipales, asociaciones u otras instituciones en general. ¿Ya? Entonces, es importante entender que hacemos referencia a esto como un sistema de decisión automatizada. Por otra parte, para poner el contraejemplo y que quede sumamente claro este primer punto, no se considera un sistema de decisión automatizado o semiautomatizado aquellos sistemas tecnológicos que no ayuden, apoyen o asistan o reemplacen eventualmente la toma de decisiones por parte de algún funcionario o funcionaria, de algún individuo que se desempeña en un sujeto obligado. ¿Ya? Como ejemplo del primer caso, de algo que sí es un sistema de decisión automatizada, la alerta SAE, por ejemplo, es un ejemplo de un sistema de decisión automatizada. El servicio electoral tiene una plataforma que vamos a ver un poquito más adelante, que también es un ejemplo de un sistema de decisión automatizada. Herramientas de telesalud o telemedicina también pudieran ser consideradas como un sistema de decisión automatizada. Y en contraposición a eso, como ejemplos de sistemas que no son sistemas de decisión automatizada, son, por ejemplo, los almacenamientos de datos, las hojas de cálculo o Excel, ¿cierto? Las herramientas de ciberseguridad o los sistemas de prueba. ¿Ya? Lo importante para poder hacer la distinción clara de lo que es y lo que no es un sistema de decisión automatizada, tiene que ver con lo que está destacado ahí en amarillo, que es un sistema que ayude, asista, apoye o reemplace alguna toma de decisión. ¿Bien? Entonces, eso es como el primer elemento importante como definición clave dentro de las recomendaciones sobre transparencia algorítmica que dicta el Consejo para la Transparencia. Y la transparencia algorítmica tiene que ver con el ejercicio, ¿cierto?, de publicación sobre la existencia, modo de interacción, objetivo, funcionamiento, resultados, datos u otras cualidades o informaciones mínimas de los antecedentes generales y relevantes de los sistemas de decisión automatizada. Entonces, la transparencia algorítmica es la transparencia respecto a los sistemas de decisión automatizada. Y respecto de derechos y principios jurídicos, y particularmente las causales de secreto o reserva, establecidos en el artículo 8 de la Constitución Política y el artículo 21 de la Ley de Transparencia, que versa sobre cuáles son las restricciones al derecho de acceso a la información, y otras disposiciones que otorgan derechos según la Ley 19.628 de protección de la vida privada. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, la transparencia algorítmica también tiene que hacer referencia a estos derechos que yo les estoy mencionando y de alguna manera tiene que existir un respeto particularmente de la normativa vigente en materia, por un lado, de acceso a la información y también respecto a la protección de los datos personales. ¿Ya? Por eso yo les comentaba en un inicio que hay un apartado de las recomendaciones que tiene que ver con obligaciones vinculantes en el marco de la normativa ya existente y otra segunda parte que tiene que ver con recomendaciones. Ahí tiene que ver particularmente respecto a cómo, particularmente estas normativas que yo les acabo de mencionar, hacen aplicable también ciertas obligaciones a propósito de la publicidad de información de los sistemas de decisión automatizados. Respecto a las recomendaciones generales, también está este principio importante, que es el principio del lenguaje claro, y que yo creo que la palabra se explica por sí mismo, pero tiene que ver con el acceso a la información comprensible mediante el uso de videos, audios, gráficos, textos, formatos de preguntas y respuestas, entre otros. Ya podemos encontrar una serie de mecanismos que tributan de alguna forma esta idea o este principio del lenguaje claro. Y el lenguaje claro no solamente es un principio importante en virtud de la transparencia algorítmica, sino que el lenguaje claro se ha transformado en un principio importante en general respecto al derecho de acceso a la información pública. De hecho, cuando hablamos de lenguaje claro aplicado al ejercicio del derecho de acceso a la información pública, estamos hablando de algo tan importante como el derecho a la comprensión. El derecho a que las personas comprendan la información a la cual están accediendo, ya sea mediante transparencia activa o mediante la respuesta a una solicitud de acceso a la información. Entonces, el principio del lenguaje claro es tremendamente importante, por cierto, de ser aplicado para la implementación de la ley de transparencia, pero también, por supuesto, respecto a lo que es la transparencia algorítmica, entendiendo que hay muchas cosas de un uso técnico complejo que muchas veces pasarlo al lenguaje claro se transforma en un tremendo desafío para las instituciones públicas.
Recuerden que van a haber preguntas al final de la presentación, ¿eh? Espero no estar aburriéndola, porque cuando no hay interacción muchas veces o no hay conversación, yo supongo que están todos muy atentos, muy atentas. Me pueden comentar en el chat ahí, ¿se entiende, no se entiende? Estamos atentos, está interesante, no entiendo mucho, ya para yo también saber y conocer cómo están tomando estas recomendaciones que establece el consejo. Y veo que en el chat hay algunas opiniones y comentarios, pero siempre es bueno ahí saber si se está entendiendo bien, si se está escuchando, si voy muy rápido también, para que vayan comentando en el chat y yo también saber y conocer que efectivamente se está entendiendo el propósito de esta presentación, ya que no tenemos la posibilidad por ahora de poder abrir los micrófonos, sí va a haber espacio para preguntas. Luz ahí nos dice se entiende. Desde la Florida también Beatriz. Aprovecho de saludar a todas y todos quienes están en el chat también. Celia también, Cavieres dice que se entiende bien. Perfecto. Les dije en un principio que hay un desafío importante de no estar hablando en otro idioma, ¿cierto? Para que se entienda de la mejor forma posible a qué hacemos referencia con estas recomendaciones. Entonces la pregunta aquí es si existen actualmente obligaciones de transparencia que apliquen a los sistemas de inteligencia artificial y que utilicen las entidades públicas en Chile. Yo ya les adelanté la respuesta a esta pregunta, ¿cierto? La respuesta es que sí, en la medida en que la información sobre estos sistemas de decisiones automatizadas puedan quedar comprendidas dentro del ámbito de aplicación de información pública que establece, por un lado, la Constitución Política de la República, como también la Ley de Transparencia. Y aquí vamos a entrar un poquito en tierra derecha ya respecto a cómo conversan las obligaciones de la ley de transparencia con la publicidad de información respecto a los sistemas de decisión automatizados. Primero, respecto al caso del ingreso de una solicitud de acceso a la información, que sabemos que muchas veces no son muy queridas por parte de los sujetos obligados, pero que el contenido de esta solicitud de acceso a la información requiera la entrega de manuales, documentación técnica, especificaciones o bases de licitación vinculadas a un sistema de decisión automatizado o de inteligencia artificial, eso obedece particularmente a una obligación que establece la ley de transparencia respecto a la obligación de dar respuesta a una solicitud de acceso a la información, según lo que establece el procedimiento administrativo de acceso a la información pública, que establece también el Consejo para la Transparencia en su instrucción general. Entonces, sí, aquí hay una obligación que expresamente la establece la ley de transparencia y si está vinculada a una solicitud de información respecto a un sistema de inteligencia artificial, procede la aplicación ordinaria, habitual, ¿cierto?, de la ley de transparencia en virtud de dar respuesta a esta solicitud de acceso a la información. Así que si en alguna de sus instituciones, de alguna de sus municipalidades, existe un sistema de inteligencia artificial, existe un sistema de decisión automatizada que está en funcionamiento al interior del municipio, toda información relativa a los manuales, documentación técnica, especificaciones técnicas, las bases de licitación o eventualmente el contrato, ¿cierto?, de la municipalidad con la empresa que entrega este servicio puede ser susceptible de una solicitud de acceso a la información y esa información hay que entregarla sin perjuicio de que existan eventuales causales de reserva, según lo que establece el artículo 21 de la Ley de Transparencia, y ese caso puede eventualmente llegar de amparo ante el Consejo y el Consejo resolver eventualmente sobre esta solicitud de acceso a la información respecto a un sistema de decisión automatizada o algún sistema de inteligencia artificial. Entonces, en este caso, aplica muy concretamente en el caso de la transparencia pasiva, ¿cierto?, del derecho de acceso a la información. O por otra parte, en el caso de que, habiéndose contratado un sistema de inteligencia artificial con un tercero, cuya información deba publicarse en virtud de las obligaciones de transparencia activa, ¿ya? Respecto a lo que establece particularmente el artículo 7 de la Ley de Transparencia, y en particular sobre adquisiciones y contrataciones, o sobre trámites, o sobre criterios para el otorgamiento de subsidios, es información que debe estar publicada en transparencia activa. ¿Ya? Yo les voy a mostrar también al finalizar la presentación algunos ejemplos concretos de publicidad de información en transparencia activa respecto a un sistema de inteligencia artificial o un sistema de decisión automatizada que exista ya en algún sujeto obligado. ¿Ya? Entonces, existen efectivamente obligaciones tanto en transparencia activa como en transparencia pasiva, como en derecho de acceso a la información respecto a la eventual solicitud de una persona que pide información particularmente respecto a la existencia de estos sistemas. ¿Ya? Entonces aquí cuando ya entramos en tierra derecha nos damos cuenta que son temas que están tremendamente vinculados con las obligaciones que ya establece particularmente la ley 20.285.
Respecto a recomendaciones generales, ¿ya? Y aquí insisto en lo mismo, ¿ah? Hay cuestiones que son propiamente tal obligaciones y otras son recomendaciones. em, Bajo la idea de dotar de transparencia a la contratación y desarrollo de los sistemas de decisión automatizada, eh, se recomienda que se publique información sobre la contratación, diseño y desarrollo del sistema de decisión automatizada, según en general las reglas de aplicación de la transparencia activa, ya que es lo que yo le comentaba a ustedes en la lámina anterior. Y se recomienda siempre, y esto es importante, sobre todo en la elaboración de los contratos con las empresas proveedoras de estos sistemas de decisión automatizada o de herramientas de inteligencia artificial, se recomienda que en los contratos existan condiciones especiales de transparencia y entrega de información y al mismo tiempo de protección de datos personales en aquellos contratos que se celebren para el uso de un sistema de decisión automatizada. ¿Ah? Porque todos sabemos que si es que le otorgamos a una empresa externa, ¿cierto? El desarrollo y eventualmente la implementación de un sistema de decisión automatizada, ese sistema va a estar recopilando mucha información de usuarios y usuarias de una institución, de una municipalidad en particular, y el tratamiento de esos datos, el tratamiento de esa información tiene que estar tremendamente regulada y establecida en virtud de la transparencia y en virtud de la protección de datos personales en los contratos que se celebren justamente con estas empresas privadas. Así que ojo, y también hay una alerta respecto a cómo están eventualmente elaborándose los contratos con las empresas que eventualmente implementan para ayudar a una municipalidad en los sistemas de decisiones automatizadas. Y en particular, aquí quiero citar a dos documentos que les pueden ser también de mucha utilidad. Yo ahí les recomiendo poder revisarlos y verlos en detalle. Hay uno de Chile Compra, ¿cierto? De la Dirección de Compras y Contratación Pública, en donde el año 2023 se dicta una directiva de contratación pública. Y la número 44 en particular habla sobre recomendaciones para la adquisición de proyectos que incluyan ciencia de datos e inteligencia artificial. Así que ahí hay una recomendación técnica muy bien desarrollada y elaborada por la Dirección de Compras Públicas respecto a qué elementos hay que considerar cuando estamos estableciendo un proceso licitatorio, una contratación, particularmente en donde se involucren temas asociados a la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Y la División de Gobierno Digital, la ex División de Gobierno Digital, que ahora es la Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Hacienda, elaboró el año 2022 junto con la Universidad Adolfo Ibáñez una guía de formulación ética de proyectos de ciencia de datos. ¿Ya? Entonces también si es que en sus municipalidades están avanzando justamente a proyectos que tengan que ver con estos temas, creo yo que es importante tener en consideración estas recomendaciones que también nos entregan desde la Universidad Adolfo Ibáñez, junto con la Secretaría de Gobierno Digital y también, por cierto, de la Dirección de Compras Públicas de Chile Compra. Así que ahí hay algunas recomendaciones también en la materia. Y lo que yo les contaba en particular, yendo ya muy a lo concreto, como les comentaba, en Transparencia Activa ya existen, en virtud de la resolución 500 del Consejo para la Transparencia, vigente y que norma las obligaciones que establece Transparencia Activa, ya existen, como les contaba, diversas obligaciones en materia propia de sistemas de decisión automatizados y de inteligencia artificial respecto a publicar en Transparencia Activa compras y adquisiciones de servicios informáticos, actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros, ¿cierto? Trámites ante el organismo y programas sociales, subsidios y beneficios, incluyendo el diseño de dicho programa. O sea, si hay eh, alguna herramienta de inteligencia artificial que impacten los trámites que se hacen ante el organismo o que impacten en los programas sociales, subsidios y beneficios, debe estar explicado ya justamente respecto a cómo se utilizan estos sistemas de decisión automatizada, particularmente en estos últimos dos puntos que yo les mencionaba, trámites ante el organismo y la existencia de programas, subsidios, beneficios, en donde se utiliza eventualmente los sistemas de decisión automatizada y, por cierto, las sanciones en caso de incumplimiento son las que establece particularmente la ley de transparencia en esta materia, que ustedes yo me imagino que la conocen bastante bien, que son las sanciones que establece la ley respecto a los incumplimientos en transparencia activa y que tienen que ver justamente con la remuneración del funcionario o funcionaria encargado de actualizar esa información. A modo de ejemplo, y para que nos quede
cada vez más claro que esto no es ciencia ficción y que esto ya está presente, ¿cierto?, en distintas instituciones públicas. Está aquí como ejemplo el caso del Hospital Salvador, ¿cierto?, que utiliza un asistente virtual que funciona como gestor de listas de espera del Hospital del Salvador y que se comunica con los pacientes por correo electrónico, por mensajería de aplicaciones móviles o por llamadas telefónicas, ¿cierto? Y que fue contratado a una empresa en particular, ENIAX, que se llama, ¿cierto? En donde se utiliza justamente este sistema de decisión automatizada que impacta particularmente en decisiones públicas, como en este caso es la gestión de las listas de espera. O sea, aquí estamos viendo un caso en donde no hay un funcionario o una unidad de funcionarios públicos encargados de gestionar las listas de espera, sino que esto se asigna a un sistema de decisión automatizado, que este sistema es el que gestiona las listas de espera del Hospital Salvador y que tiene ciertos criterios técnicos y objetivos justamente para ir gestionando estas listas de espera en este hospital en particular, ¿ya? Y además de gestionar las listas de espera, este sistema automatizado lo que hace es comunicarse con los pacientes a través del canal de contacto que ellos hayan establecido, justamente para informar si esa hora al hospital ya está disponible o cuando está agendada, entre otras cosas. Entonces, aquí hay un ejemplo muy concreto que ustedes eventualmente, quizás alguno ya lo está instalando, por ejemplo, en su centro de salud familiar o en algún centro de salud que administra la municipalidad. Entonces, esto, insisto en lo mismo, es algo que ya está presente y no es tan ciencia ficción como quizás lo imaginamos. Entonces, ya existen sistemas particularmente en la materia. Y en caso particular del Hospital Salvador, que es el caso que estábamos viendo recién, en el sitio de transparencia activa, ¿cierto?, del Hospital del Salvador, se dispone del enlace al portal de compras públicas en conformidad con el artículo 32 de la Instrucción General sobre Transparencia Activa, donde se puede acceder a la licitación relacionada con el sistema de decisión automatizada, en este caso, que tiene que ver justamente con este sistema de asignación de gestión, perdón, de listas de espera del Hospital del Salvador. Entonces, aquí concretamente podemos ver cómo conversa, ¿cierto?, la transparencia algorítmica, la transparencia respecto a este sistema de decisión automatizada, con una obligación ya vigente plenamente en transparencia activa y que tiene que ver particularmente con la publicidad de información de las adquisiciones y contrataciones, particularmente respecto a la información disponible en el sistema de compras públicas. Entonces, aquí vemos un ejemplo súper concreto de cómo la transparencia activa es una obligación legal, particularmente respecto a la transparencia algorítmica. Y respecto al derecho de acceso a la información, a la transparencia pasiva, ¿cierto? El Consejo ha detectado varias cosas que es importante que yo se las pueda mencionar a continuación y que tiene que ver con el acceso a la información respecto a la existencia de estos sistemas de decisión automatizada. Como yo les comentaba en un principio, al ser quizás muy complejo técnicamente el dar a conocer cómo funciona un sistema de decisión automatizada, esa complejidad técnica de la usabilidad del sistema de decisión automatizada o de la contratación no es per se una causal de secreto reserva respecto al acceso a la información. O sea, dicho de otra forma, por muy complejo que sea, en la información relativa al funcionamiento de un sistema de decisión automatizada, eso no puede ser un argumento que se esgrima para denegar el acceso a la información respecto a la existencia de ese sistema de decisión automatizada. No obstante aquello, se sugiere que las instituciones públicas consideren las solicitudes de acceso a la información de los sistemas de decisiones automatizadas, por ejemplo, temas que tienen que ver con la afectación de las funciones del órgano requerido, temas de seguridad u operación dentro de los sistemas informáticos de los sistemas de decisión automatizadas en el marco de la ciberseguridad, temas de datos personales o de derechos de propiedad intelectual, ¿ya? Esto que yo les menciono acá, respecto a las funciones del órgano, respecto a temas de seguridad, de datos personales o propiedad intelectual, son efectivamente causales de reserva que establece el artículo 21 de la Ley de Transparencia, ¿ya? Por ende, como yo les comentaba, ante una solicitud de acceso a la información pública que
solicita información respecto a los sistemas de decisión automatizada. La complejidad técnica no es un argumento para denegar la información, pero sí puede ser eventualmente alguna de las causales que establece la ley de transparencia en su artículo 21 y que tiene que ver con lo que está en la segunda parte de la lámina, ¿cierto? Respecto a las funciones del órgano, la seguridad, datos personales o temas de propiedad intelectual. ¿Ya? Entonces, ahí tienen que ustedes también, en el caso a caso, revisar si eventualmente aplica o no aplica alguno de los elementos que establece el artículo 21 de la Ley de Transparencia como causal de reserva de información respecto a una solicitud de acceso a información que verse sobre un sistema de decisión automatizada. Aquí, muy brevemente, solamente para enunciar, ¿ya? Y para no tampoco extenderme mucho en el tiempo, y les dejo ahí los casos para que ustedes quizás puedan revisarlo posteriormente en la base de jurisprudencia del Consejo para la Transparencia. El Consejo ya ha tenido que pronunciarse en su rol garante, ¿cierto?, en la resolución de casos que ingresan al Consejo para la Transparencia respecto a sistemas informáticos utilizados para la administración de temas que tienen que ver con el uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, se solicitó información en la decisión del caso 692 del año 2021. El Consejo acoge un amparo respecto a la existencia del sistema de diagnóstico automatizado de retinografías telemáticas, ¿cierto? Donde se solicitaba el número de casos evaluados, el número de casos descartados, el porcentaje de falsos negativos y el número de reclamos. Esa era la solicitud de información y en este caso la institución a la cual se le hizo la solicitud denegó el acceso a la información y el Consejo determinó que el amparo se acogía. Respecto a el sistema de alerta de niñez, ahí hubo se acoge parcialmente el amparo en el caso 7529 del año 2020, donde se pedía información respecto a las variables estadísticas, las 125 variables estadísticas que se utilizaban para lograr el puntaje de alerta niñez y su prioridad en el marco del sistema de alerta de niñez. ¿Ya? Se acoge parcialmente porque si bien las variables estadísticas son información de carácter público, había cierta información relativa a datos personales de menores de edad que efectivamente no debían entregarse y es por eso que se acoge parcialmente en virtud del principio de divisibilidad de acceso a la información este amparo respecto al sistema de alerta de niñez. En el caso del Servicio de Impuestos Internos, los parámetros algorítmicos se solicitaron en el caso 12867 del año 2023. Se pidió al Servicio de Impuestos Internos los parámetros algorítmicos para determinar que un contribuyente es más o menos susceptible a la comisión de una falta. Se pidió por ley de transparencia esa información. El Servicio de Impuestos Internos denegó el acceso a la información respecto a aquello, amparándose principalmente en el artículo 21, número 1, letra C, sobre la distracción indebida y que se afectaban las funciones del órgano requerido. Y en virtud de aquello, por cierto, se rechazó este amparo en virtud de que si se da a conocer la manera en cómo el Servicio de Impuestos Internos detecta que un contribuyente es más o menos susceptible a la comisión de una falta, la publicidad de esa información, por cierto, puede afectar el rol fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos. Así que ahí, en este caso, por cierto, se rechaza el amparo. Muy parecido cuando se piden por ley de transparencia los planos de las cárceles, ¿cierto? En virtud de aquello, también el Consejo ha sentado jurisprudencia respecto a que esa información, por cierto, no debe ser entregada porque afecta las funciones del órgano requerido. Y respecto al asistente virtual Sofía, también de un organismo público, el año 2024 el Consejo acoge el amparo en virtud de esta solicitud de acceso a la información. Y estos cuatro casos que les menciono, que de hecho el año 2025 son muchos más los casos que el Consejo ha resuelto en virtud del uso de sistemas de decisiones automatizadas, nos vamos a encontrar con casos en donde el Consejo acoge totalmente, acoge parcialmente o rechaza eventualmente amparos que han llegado en virtud de solicitar información respecto a la existencia de sistemas de decisión automatizadas al interior de las instituciones públicas. Entonces, cuando a ustedes les llegue una solicitud de acceso a la información en la materia, lo que nosotros recomendamos es que apliquen las recomendaciones que el Consejo tiene en la materia y que si el caso llega al Consejo en un amparo, dejen que el Consejo resuelva y siente jurisprudencia respecto a estos temas. Como yo les he comentado largamente en esta sesión,
todo lo que tiene que ver con el uso de los sistemas de decisión automatizada y transparencia algorítmica, son temas tremendamente nuevos. Entonces puede que no exista aún jurisprudencia del Consejo respecto a casos específicos, ¿ya? Entonces por eso no es malo que en estos casos en particular el Consejo, en virtud de sus atribuciones, pueda determinar si esa información se publica o no se publica. Otra recomendación importante tiene que ver con el uso de los sistemas de cajas negras, ¿cierto? La idea en virtud de esto, pensando un poco que muchas veces los sistemas de decisión automatizadas se pueden transformar de alguna manera en un ejemplo de opacidad de información, que es lo que no queremos, por cierto, se recomienda que los organismos públicos entreguen siempre una explicación con información adicional sobre el sistema y su funcionamiento. Por cierto, en lenguaje claro, que de manera también proactiva las instituciones públicas digan, estos son los sistemas de decisiones automatizados que tenemos y en estos procesos específicos están siendo utilizados en virtud también del uso particular que se le entregue a este sistema de decisión automatizada dentro de un procedimiento administrativo al interior de las instituciones. Medidas para privilegiar el uso de sistemas que habiliten un efectivo monitoreo por parte de la ciudadanía y que promuevan la rendición de cuentas, ¿ya? En virtud, por cierto, del principio de transparencia. Entonces, también aquí la idea es llamar y recomendar a que las instituciones que utilizan sistemas de decisiones automatizadas sean transparentes respecto al uso de estos sistemas. ¿Por qué se implementó el sistema de decisión automatizada? ¿Desde cuándo se está utilizando este sistema de decisión automatizada? ¿Cuál es el objetivo del uso de este sistema? ¿Cuál es el tipo de sistema? Si toma una decisión o colabora en la toma de decisión, también es importante que la ciudadanía conozca esa información, ¿ya? Como yo les decía, hay ejemplos de sistemas de decisiones automatizadas que toman 100% decisiones públicas para asignar o no asignar beneficios, para asignar o no asignar ciertos derechos específicos, ¿cierto? Y eso se plasma en un acto administrativo. En otros casos, los sistemas de decisiones automatizadas ayudan o colaboran en la toma de decisión y efectivamente un ser humano, un jefe superior del servicio, alguna autoridad dentro del servicio, toma la decisión, pero esta decisión muchas veces está sugerida por un sistema de decisión automatizada por parte de un algoritmo. Entonces también es importante dotar de transparencia estos procesos específicos dentro del uso de la inteligencia artificial. Transparencia en las herramientas de atención al público, también se los comentaba, chatbots, asistentes virtuales o similares, de manera que las personas puedan tener claridad respecto a si está siendo comunicado o se está comunicando con un sistema o con una persona. ¿Ya? Muchas veces es difícil hacer esas distinciones. Cuando a veces uno pide una hora, como les decía, cuando compra un pasaje en avión, llega un mensaje al WhatsApp y uno supone que es un robot, ¿cierto? Un sistema, pero ahí es importante comunicar a la ciudadanía, si es que en este caso su municipalidad va a implementar algún asistente virtual o algún chatbot, es que esto se comunique con claridad a las personas que son usuarios y usuarios de estos sistemas también, sobre todo en herramientas de atención de público. Y aquí les traigo muy brevemente algunos ejemplos. De hecho, una municipalidad que es la municipalidad de Renca, no sé si está aquí presente la municipalidad de Renca, tiene el Rencat, ¿cierto? Es un gatito, Rencat, por eso se llama así. Es el primer asistente virtual con inteligencia artificial que responde las dudas 24/7 de los vecinos y vecinas de la comuna de Renca. Entonces, ahí hay un ejemplo concreto. En este caso, si bien no es un sistema de decisión automatizada, es un asistente virtual que puede eventualmente ayudar a una toma de decisión. ¿Ya? Por eso también es importante la transparencia en virtud de aquello. Y como les mencionaba, el servicio electoral, ¿cierto? El CERVEL tiene un asistente virtual que también es un chatbot que cuando uno ingresa a la página cervel.cl, este chatbot se activa y uno puede conversar también con este asistente virtual y la idea es que la persona que ingresa al chat sepa inmediatamente que es un asistente virtual y que no es una persona quien está detrás de este chat. ¿Ya? Entonces hay algunos ejemplos respecto a cómo también se han implementado estas iniciativas al interior de las instituciones. Y en una última parte, y aquí yo lo voy a pasar un poquito más rápido, ¿ya? Porque la primera parte me parece que es tremendamente importante que se conozca y que se sepa respecto a las obligaciones, ¿cierto? De manera vinculante que ya establece la ley de transparencia en transparencia activa y en derecho de acceso a la información respecto a los sistemas de decisión automatizadas. Pero el Consejo también en estas recomendaciones plantea eh, específicamente algunas orientaciones en materia de transparencia
proactiva, ¿ya? Y si bien cuando hablamos de transparencia proactiva no estamos hablando de obligaciones legales, sí es importante, en virtud de todo lo que hemos conversado, que de manera proactiva las instituciones públicas avancen justamente en dar a conocer a la ciudadanía información significativa respecto a los sistemas de decisión automatizadas y particularmente cuando esto tiene efectos en los derechos fundamentales de las personas o en su acceso a servicios y beneficios, que es lo que hemos estado conversando también largamente. A modo de ejemplo, temas que tienen que ver con el reconocimiento facial con inteligencia artificial en las estaciones del Metro de Valparaíso. Ya el Metro de Valparaíso es un sujeto obligado de la ley de transparencia, ¿cierto? Entonces también ahí se sugiere la existencia de elementos de transparencia proactiva, particularmente respecto a estos sistemas específicos, o sobre el caso de las municipalidades de, perdón, la municipalidad de Las Condes y de la PDI, que también tienen un sistema de videovigilancia con reconocimiento facial particularmente en esta municipalidad, y que es importante también que exista de manera proactiva la publicación de información a propósito de esto de forma clara, ¿cierto? Como lo dijimos también anteriormente. Y en general las instituciones públicas, municipalidades que manejan sistemas de videovigilancia con reconocimiento facial, la idea es que eso también se dote de transparencia respecto justamente al uso de estos sistemas, pensando particularmente en la afectación de derechos fundamentales de las personas, ¿no? Las personas tienen derecho a saber qué información tiene de sí mismo, ¿cierto?, una institución pública, y lo que se recopila con sistemas de videovigilancia puede eventualmente ser un espacio para dotar de transparencia en virtud de lo que hemos estado conversando. Como lo dijimos en el caso que ingresó al Consejo del DART, ¿cierto?, del Sistema de Inteligencia Artificial del Ministerio de Salud, también de alguna manera, la idea es que se dé a conocer el acceso efectivo de información relativo a estos sistemas existentes en las instituciones, o por ejemplo en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con el sistema Conecta, ¿cierto? Que también utiliza algoritmos y sistemas de decisiones automatizadas o semiautomatizadas en la prestación de ciertos servicios o ciertos beneficios específicos. Entonces también hay una idea de proactivamente publicar esa información. Y ya para ir terminando y cerrando la presentación, ya me quedan algunas láminas más adelante, pero se las voy a dejar también para que ustedes la puedan revisar con mayor detención y con mayor calma. Dentro de las recomendaciones de transparencia proactiva, la guía sugiere particularmente qué elementos específicos se deben dar a conocer de manera proactiva. Esa flechita que está aquí abajo debiera estar acá arriba, ¿ya? No se sugiere que se entregue información respecto a pilotajes que se estén realizando, entornos de pruebas o usuarios simulados, ¿cierto? Sino que de alguna forma lo que se busca con estas recomendaciones, particularmente respecto a información de subsidios o beneficios, que se dé a conocer justamente información relativa a cómo el sistema de decisión automatizadas toma decisiones respecto al otorgamiento de subsidios o beneficios, para el otorgamiento de algún servicio público particularmente. Por ejemplo, ahí la postulación automática del subsidio de la clase media del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, o eventualmente la realización o resultado de un procedimiento fiscalizador o de carácter sancionatorio. Por ejemplo, el sistema de monitoreo de centros de engorda de salmones de la Superintendencia de Medio Ambiente. Y esto es importante también, sobre todo para los organismos que tienen un rol fiscalizador. De aquí las municipalidades, por cierto, también tienen procesos fiscalizadores importantes. Y si existe algún sistema de decisión automatizada en procesos de fiscalización de los sujetos obligados de la ley de transparencia, es importante que tomen en consideración la publicidad de información respecto al uso de sistemas de decisión automatizados en estos procesos fiscalizadores, ¿ya? Tal como algunas superintendencias también lo realizan. Entonces ahí también algunos ejemplos concretos en la materia respecto a cómo avanzar proactivamente en estos temas. Solo para recordar, los sistemas de decisión automatizadas que tengan que ver con la gestión interna del servicio no deben ser objeto de publicación de transparencia proactiva, ¿ya? Entonces, de alguna forma también ahí hay una distinción importante de poder priorizar siempre, obviamente, el acceso a la información de los sistemas de decisión automatizadas que toman decisiones que tienen efectos sobre terceros ajenos al organismo.
Si existe un sistema de decisión automatizada para el control horario interno de un servicio, eso obviamente no es materia de publicación en transparencia activa y por cierto tampoco en transparencia proactiva. Entonces también ahí hay una recomendación del Consejo en la materia de dar a conocer o de priorizar el acceso a la información relativo a los sistemas de decisión automatizada que tengan efectos directos sobre la ciudadanía, que tengan efectos sobre terceros, sobre los usuarios, usuarias del organismo, sobre los vecinos y vecinas de la comuna. ¿Ya? Entonces también es importante reforzar esa idea. Y respecto también a la transparencia proactiva, y ya lo hemos comentado largamente en esta presentación, dar a conocer los sistemas de decisión que se estén utilizando, los procedimientos administrativos en donde se utilizan los sistemas de decisión automatizadas y las especificaciones, como ya lo dijimos anteriormente, objetivo, funcionamiento y categoría de datos como recomendaciones también en materia de transparencia proactiva. Y ya para terminar con algunas cosas que van a encontrar ustedes aquí en la guía, aquí se sugieren la aplicación de tres medidas específicas o tres ítems de información en el nuevo ítem que está particularmente disponible en transparencia activa para las instituciones, municipalidades que están en el portal de transparencia y que eventualmente quieran avanzar de manera proactiva en la publicidad de información respecto a transparencia algorítmica, en el apartado de transparencia proactiva, pueden contactarse con el Consejo para la Transparencia a través de contacto@consejotransparencia.cl y poder activar eventualmente estos tres ítems nuevos de información respecto a transparencia algorítmica, que yo se los voy a mostrar muy rápidamente, ya para no quitarles más tiempo, pero que se pueden activar en el caso de sus municipalidades. Por ejemplo, un primer ítem que tiene que ver con sistemas de decisiones automatizadas o semiautomatizadas, en donde se plantea, en este caso, en este ítem de publicación, qué sistema de decisión se está utilizando en el organismo en transparencia activa, indicando la versión, el canal de consultas, titularidad, información adicional e instituciones que utilizan eso. Y aquí hay un esquema, ¿cierto?, de publicación de esa información en particular. ¿Cierto? No voy a entrar en detalle en la materia, pero también está disponible la posibilidad de publicar de manera proactiva ese ítem. Un segundo ítem dentro de transparencia proactiva en transparencia activa, particularmente en transparencia algorítmica, que tiene que ver con servicios, trámites o procedimientos en que se utilicen sistemas de decisiones automatizadas, donde se busca responder a la pregunta de en qué procedimientos administrativos, trámites y programas o beneficios se utilizan estos sistemas de decisión automatizada. Se puede ahí publicar información respecto al nombre de servicio del trámite, descripción, unidad y acto administrativo. ¿Ya? También aquí hay un esquema justamente de aplicación de esta recomendación. Y un tercer ítem que tiene que ver con las especificaciones del sistema de decisión automatizada. Objetivo, funcionamiento y categoría de datos. También ahí hay un formato de publicación de información relativa justamente a este tercer subítem dentro de transparencia proactiva, particularmente que tiene que ver con transparencia algorítmica y que es, insisto, una buena práctica, una recomendación, no es una obligación de publicidad en transparencia activa, pero que ya está disponible para quien quiera activar estos subítems y subítems de publicación para que también lo tengan ahí disponible a través del portal de transparencia. Entonces también ahí está la posibilidad de poder avanzar justamente en todos estos temas que hemos estado conversando y que particularmente se vinculan con obligaciones que ya establece particularmente la ley de transparencia en transparencia activa según lo que la resolución 500 del Consejo establece también en la materia. Así que ahí van a encontrar también información respecto a cómo publicar información en transparencia activa, particularmente en el ítem de transparencia proactiva, si es que quieren dar a conocer información relativa a sus sistemas de decisión automatizada. Y como yo les contaba, a través del correo contacto@cplt.cl o contacto@consejotransparencia.cl se puede solicitar la habilitación de este ítem en transparencia activa para que puedan dar a conocer justamente la aplicación de esta recomendación en algo muy concreto como es la publicación en transparencia activa. Y les dejo ahí ya para ir finalizando y abrir el espacio breve de preguntas. Creo que me pasé un poquito en el tiempo, Rodrigo. Estaba tan entusiasmado exponiendo que me pasé un poco en el tiempo, pero dejo ahí el código QR
para que puedan directamente descargar las recomendaciones sobre transparencia algorítmica. Si mal no recuerdo, si ustedes escanean el QR les va a aparecer el texto, la resolución. ¿Ya? Yo les recomiendo ver la guía, que es más amigable, tiene colores, está como mucho más esquematizada el lenguaje claro, la cual está disponible en la página web del Consejo, www.consejotransparencia.cl. Así que quedamos a disposición, Rodrigo, ahora de poder responder dudas, consultas, comentarios, preguntas sobre lo que acabamos de presentar, sin antes agradecer, por cierto, la atención y la participación de algunos en el chat también que comentaron sobre esta presentación. Así que, Rodrigo, por favor, adelante. Ok, bueno, muchas gracias Maximiliano, la verdad que muy interesante, muy clara toda la exposición. Ahí alguien preguntaba, vamos a mandar la presentación de Maximiliano a todos sus correos, así que tenemos la base de datos para que la puedan analizar, estudiar y tal vez compartir con otros funcionarios, con otros colegas que tal vez no puedan asistir hoy día. Siempre decir que estas presentaciones las dejamos en el canal de YouTube de la Asociación Chilena de Municipalidades, de manera que también queda disponible para que cualquier otro funcionario o autoridad pueda después, cuando tenga disponibilidad, revisar nuevamente la presentación o conocerla definitivamente. Vamos a ir consiguiendo la palabra. Les pido que cuando los habilite para hablar, eh, digan, bueno, prenden la cámara ojalá, digan su nombre, de qué municipalidad están llamando y la pregunta que nos pueden hacer. Voy a ver acá las manitos que están levantadas. Pueden ir levantando las manitos y los vamos habilitando ahí para que puedan. Daniela. No, ahí está, Daniela, para que habilites tu micrófono. No te escuchamos, Daniela, por si acaso. No sé si estás ahí hablando, pero tienes tu micrófono desactivado. Y también, bueno, si hay preguntas en el chat, Rodrigo, por si a lo mejor si hay Vamos problemas. igual a ir habilitando la línea ahí. Ricardo también. Sí, hola, buenas tardes, no sé si se me ¿De qué escucha. municipalidad? Un poquito más fuerte que no se escucha, por favor. Ya, por acá Ricardo Troncoso Viedo de la Municipalidad de Lota. Ricardo, te escuchamos, bienvenido. Ya, perfecto. A ver, yo tengo tres consultas. Una relacionada por este levantamiento que se hizo de los sistemas. No sé si se consideró dentro de este levantamiento el Ricardo, no sistema. se te escucha muy, muy bajo. A ver, y tal vez Si puedes acercarte más al micrófono, por favor. ahí se me escucha mejor. Sí, yo te escucho bien, Ricardo. Ahí. ¿Sí? Sí, Ya, perfecto. Estaba consultando en relación el levantamiento de estos 117 sistemas identificados y particularmente sistemas que no necesariamente son automatizados con inteligencia artificial, sino que no tienen inteligencia artificial como el RUCAN que utiliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, porque aquí serían sistemas de alguna forma que contienen derechamente una automatización reglada, pero sin inteligencia artificial. No sé si eso se consideró. Eso es uno. sí, Segundo, te respondo primero a lo primero, Ricardo, para ir ¿ya? en orden mejor. Sí, respecto a eso, la metodología la pueden encontrar en el estudio de la Universidad Adolfo Ibáñez, pero en el primer estudio los criterios metodológicos eran más laxos que en el segundo. Entonces, probablemente sí en el primero encontrábamos sistemas de decisión automatizadas que no necesariamente tenían inteligencia artificial, bajo el criterio de que afectaban decisiones públicas o tomaban decisiones públicas o ayudaban a las decisiones públicas. ¿Ya? Entonces, también ahí el criterio metodológico para poder definirlo está mucho más afinado en el segundo estudio que en el primero, Ricardo. Entonces, para responder a tu primera pregunta, porque claro, en el primero no necesariamente encontramos sistemas que utilicen inteligencia artificial propiamente tal. ¿Ya? Entonces, esos son los criterios metodológicos que utilizó el estudio en su primera versión. Ya, perfecto. Lo otro tiene que ver con la intervención humana. Si es automatizado o semi-automatizado, la decisión humana se considera cuando o intervención humana, cuando yo ingreso los datos o los algoritmos, porque ahí hay una intervención humana. Y no estamos hablando de inteligencia artificial generativa, sino que estamos hablando de inteligencia artificial que vendría a ser, en este caso, de alguna forma, un sistema reglado. Y en tal caso, una decisión, cuando me arroja este sistema con tres posibilidades de decisiones, hay una intervención humana en este caso, sería semi-automatizado. Así lo estoy entendiendo. Sí, correcto,
Correcto, eso tiene que ver con la automatización o semi-automatización del sistema, sin perjuicio que para efectos del acceso a la información pública, indistintamente si es automatizado, semi-automatizado o 100% de intervención humana, tiene que ser y darse acceso a la información en virtud de las obligaciones que establece la ley de transparencia, tanto en transparencia activa como en derecho de acceso a la información. Ya. Tercero, y creo que es la última, Ujú. si es que yo quiero conocer los parámetros de algoritmo que se gestaron en una decisión donde seguramente me afectó, ¿quién va a ser el organismo competente para yo solicitar una suerte de tutela? ¿El Consejo para la Transparencia o la Agencia de Protección de Datos Personales? Es el Consejo para la Transparencia, si tú ingresas una solicitud de acceso a la información. Si quieres aplicar algún derecho ARCO, eventualmente va a ser la agencia que tiene sus atribuciones planteadas en la ley, que todavía no entra en vigencia. De hecho, plenamente la agencia, estamos en un proceso de implementación de la ley de protección de datos personales, pero en virtud de una solicitud de acceso a la información, es el Consejo para la Transparencia el organismo administrativo encargado de dar respuesta a ese amparo que eventualmente ingrese. ¿Ya? Depende del canal que se utilice para esa solicitud. Si es una solicitud de acceso a la información o un reclamo de transparencia activa, es el consejo, el organismo al cual se tiene que acudir. ¿Ya? Por eso Pero si yo depende quiero de la vía tener administrativa. acceso a cómo están tratando mis datos personales, ¿sería considerado derecho ARCO, por lo tanto tendría que ir a la agencia? Exactamente. Si es un derecho Ah, ARCO, perfecto. debería ir a la agencia, pues, en virtud también de las atribuciones y facultades que tenga la agencia en particular. Ya yo ahí desconozco específicamente la naturaleza propia de la Agencia de Protección de Datos Personales en la materia, todavía no entra en funcionamiento en un 100%, y ahí vamos a tener que ver, yo creo que cuando la agencia empiece a hacer sus capacitaciones en la materia, poder tener mucha más información. Pero sí, de todas formas, Ricardo, en virtud de una solicitud de acceso a la información que pide información respecto a el sistema de decisión automatizado en los términos que tú señalas, si es una solicitud de información ingresada por ley de transparencia, el Consejo se tiene que hacer cargo en caso de que eso llegue en sede de amparo ante la institución, ante nuestra corporación. Genial, muchas gracias. Una última solamente aclaración. Aquí en Lota tenemos varias cámaras de seguridad, pero no tienen captación biométrica, o sea, no tienen reconocimiento facial, Ujú. como lo tendría la Municipalidad de Las Condes y genera una suerte de inteligencia artificial. En ese sentido, no sé, me gustaría solamente aclararlo para confirmar que existen dos tipos de videovigilancia, donde unas no necesariamente incorporan captación biométrica. O sea, reconocimiento facial Sí, en este sí. caso podría ser, o audio, o audio en algún caso, porque eso tal vez podría pasar a vulnerar algún derecho de privacidad, por supuesto, o algún tratamiento de dato personal que me pueda afectar. Sí, bueno, y ahí, respecto a las cámaras de videovigilancia, en virtud de una solicitud de acceso a la información, si ustedes quieren denegar el acceso a la información de esas, respecto a esas cámaras de videovigilancia, deben hacer referencia a alguna de las causales establecidas en el artículo 21. Si ustedes determinan que no tienen, si por ejemplo ustedes no tienen las herramientas para difuminar, un poco lo que estaba en el comentario del chat, que lo revisé en el chat, decía que si ustedes no tienen las herramientas para difuminar las caras de terceros que estén involucrados en las grabaciones, o si es muy complejo de aplicar esa difuminación aplicando el principio de divisibilidad, porque no podemos, por ejemplo, mostrar o entregar información relativa a menores de edad. Si hay menores de edad dentro de un registro audiovisual, de un circuito cerrado de televisión o de una cámara de videovigilancia, y ustedes no tienen las herramientas para poder aplicar de poder difuminar esa información, y no aplicar el principio de divisibilidad, puede eventualmente ser una causal de secreto o reserva. Lo quiero decir porque en el fondo yo no les puedo decir per se que las cámaras de videovigilancia, que los registros no se entregan en virtud de una solicitud de acceso a la información. Ustedes tienen que adecuadamente invocar qué causal del artículo 21 están aplicando para denegar el acceso a la información relativa a, por ejemplo, la solicitud de información del registro de una cámara de seguridad que está disponible en una comuna. Y ahí el caso a caso es tremendamente gigantesco, porque en muchos casos se pide la información y entregarla afecta el debido cumplimiento de las funciones del servicio, y en otros casos en particular se hace difícil aplicar el principio de divisibilidad en la entrega de esa información. Entonces hay que ver el caso a caso, pero raya para la suma, si es que se solicita información relativa a las cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial, en virtud de la ley de transparencia, siempre se debe invocar adecuadamente la causal de secreto o reserva del artículo 21 que se está utilizando para ese caso en particular. Muchísimas gracias, excelente. Muchas gracias a ti, Ricardo.
Bien, pues agradecemos la participación de los más de 130 autoridades y funcionarios que a lo largo de todo el país se conectaron a esta charla, a la presidenta de la comisión, la alcaldesa Javiera Yáñez, ahí que nos acompañó también, que nos va a dar el saludo de cierre, por así decirlo, a Maximiliano, en nombre del Consejo de Transparencia, por habernos acompañado en este trabajo que desarrollamos en muchas otras áreas junto al Consejo y a otras instituciones dentro de la Alianza Anticorrupción. Y bueno, como Asociación Chilena de Municipalidades nos estaremos viendo en otra oportunidad, estamos planificando otras charlas, así que muchas gracias a todos y alcaldesa, por favor. Sí, bueno, comentarles que tal como señala don Rodrigo, dentro de la comisión nos reunimos permanentemente y estamos buscando distintas alianzas y herramientas que permitan fortalecer el municipalismo, que permitan también apoyar a los funcionarios y funcionarias de cada uno de los municipios del país. Agradecer a Maximiliano. Las herramientas de la tecnología bien usadas siempre van a significar un aporte para el funcionamiento de cada una de las municipalidades del país y enviar un afectuoso saludo a nuestra Dirección de Control de Curaco de Vélez que estuvo conectada también atentamente a esta charla, así que nos volveremos a encontrar. Estamos trabajando em, para poder generar mayores instancias de capacitación. Por ahí a ver si hacemos alguna escuela de verano que organiza la Asociación Chilena de Municipalidades para poder conversar este y otros temas que son de interés para poder fomentar y fortalecer el municipalismo en nuestro país y por supuesto potenciar las herramientas que nos permitan em, mejorar las condiciones de nuestros funcionarios y nuestras funcionarias cuando existen gran cantidad de solicitudes a través del Consejo para la Transparencia, estas solicitudes de transparencia que buscan de verdad una distracción indebida para que nuestros funcionarios estén concentrados no en los labores habituales, sino que en búsqueda de información, muchas veces con el puro objetivo de distraer la función oficial. Así que hay muchas mejoras que tenemos que hacer. Así que vuelvo a reiterar el agradecimiento por esta charla de capacitación y decirles que desde la comisión seguiremos trabajando con mucho compromiso por fortalecer la probidad, por fortalecer la transparencia, pero por sobre todo utilizar bien las herramientas que existen en la actualidad. Bien, muchas gracias, alcaldesa. Desearles unas felices fiestas patrias a todos. Nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Max, te pido que me envíes cuando puedas la presentación para poderla compartir con todos los participantes. Te la Gracias. envío inmediatamente, Rodrigo. Muchas gracias. Chao, chao. Impecable. Bien, pues felices fiestas. Que estén muy bien. Fiestas, gracias.